Esta semana nos asombramos con barcos que de pronto se quedan sin agua. Recorremos una muralla y un centro histórico lleno de tentaciones, no se lo pierdan. Vamos al supermercado y conocemos un área para autocaravanas que hasta hace muy poco era un camping. Porque hoy estamos en Saint-Malo, en la Bretaña francesa. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. Saint-Malo es una de las ciudades más impresionantes y con más historias de la región de Bretaña, en Francia. Famosa por sus murallas que rodean el casco antiguo, es conocida como la ciudad corsaria, ya que durante siglos fue un hogar de marineros, comerciantes y corsarios que navegaban en el Atlántico y en el Canal de la Mancha. Su ubicación estratégica la convirtió en un puerto clave tanto para la defensa como para el comercio. Aquí nacieron exploradores como Jean Cartier, quien descubrió Canadá en el siglo XVI, y la razón por la cual en parte de ese país se habla el idioma francés. También fue un refugio seguro para corsarios autorizados por la corona francesa, que se dedicaban a robar barcos enemigos, una especie de relación de conveniencia por la cual se hacía la vista gorda por sus fechorías siempre y cuando pagaran puntualmente los impuestos, más o menos como ahora. Esa mezcla de historia, aventura y leyenda es parte de lo que hace a Saint-Malo tan atractiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue casi destruida y el primer lugar donde los americanos usaron el napalm. Pero luego fue reconstruida durante más de 2 décadas piedra a piedra, respetando su estilo original. Gracias a ello, hoy podemos disfrutar de un casco histórico que mantiene viva la memoria de su pasado. Saint-Malo no solo es historia, es también gastronomía, playas, naturaleza y un ambiente vibrante que atrae a viajeros de todo el mundo. Un destino perfecto para descubrir en autocaravana y dejarse sorprender por la magia de Bretaña. Y tenemos muchísimo para hacer en la zona. Y por cierto, el área para autocaravanas que elegimos está muy pero muy cerquita del mar, prácticamente a 200 metros, no más que esto. Y en este lugar el mar es impresionante. ¿Y por qué es impresionante? Por sus mareas. La zona de Saint-Malo, muy cerquita de lo que es el Mont Saint-Michel, tiene 14 metros de diferencia entre la marea baja y la marea alta. Por eso, un poquito en broma, decíamos al principio que estos barcos se quedaron sin agua, y no estamos hablando de botecitos o barcos muy pequeños. Hay veleros de bastantes toneladas que se quedan sin agua, y es un espectáculo poder caminar entre ellos cuando la marea baja. En este lugar, aproximadamente desde el lugar donde sería la playa, el acceso a la playa, hasta donde comienza el mar en la marea baja, 1 kilómetro, un poquito más. Así que si tenemos la suerte de estar en alguna de esas 2 horas del día donde la marea está bien baja, vamos a poder caminar por esta arena que en la mayor parte es transitable. Hay partes que son un poquito más barrosas y es un poco más complicado. Si están ahí, no se lo pierdan, porque si tienen la oportunidad de quedarse parados simplemente al lado de donde comienza el agua, se van a dar cuenta que en menos de 3 o 4 minutos sus zapatos ya están cubiertos de agua. Tan rápido así es como crece y como decrece la marea. Un espectáculo para no perderse, muy pero muy cerquita del área para autocaravanas, de la que vamos a hablar, por supuesto, en la segunda parte del video. No se la pierdan porque es muy pero muy barata, tiene muchos servicios y es recomendable. Se los anticipo. Y claro, por supuesto, nos dirigimos al centro de la ciudad, a la ciudad vieja, a Intramuros, a ese lugar que se encuentra dentro de esa muralla. Para llegar vamos a tener que hacer desde esta área para autocaravanas unos 10 kilómetros, así que es un poquito complicado ir caminando. Sí lo podríamos hacer, por supuesto, con el carril bici. Hay un carril bici muy pero muy conveniente que aparte les va a resultar inclusive menos kilometraje que hacerlo, por ejemplo, como nosotros en una moto. También hay transporte público y el bus para aproximadamente unos 400 metros del área para autocaravanas, así que también es una opción muy pero muy cómoda. Si van en bicicleta, tengan en cuenta que Saint-Malo es una ciudad de 200.000 habitantes y que, como toda ciudad grande, hay que tener cuidado, atarla bien.
Si van en moto, la van a poder estacionar en muchos lugares. En Francia no hay demasiados problemas para estacionar una moto. Si van en transporte público, el propio transporte público los va a dejar justo en las puertas de Intramuros. Y seguramente lo que vamos a hacer primero cuando pasemos estos portales es ir directamente a la muralla. Esta es una muralla que tiene un poquito más de 2 kilómetros de extensión y que rodea toda la ciudad vieja de Saint-Malo. Va a depender de nuestro estado físico, de nuestras ganas, de lo que querramos hacer, si la hacemos completa o bajamos en cualquiera de sus escaleras. Hay unos cuantos lugares donde se puede bajar, así que esto definitivamente es un paseo. Lo recomendable, por supuesto, es iniciar la muralla del lado que se ve el mar, porque es la parte más bonita, la parte más linda y es la parte también más visitada. Ahí vamos a poder apreciar las islas famosas de toda esta bahía y, por supuesto, donde está el ambiente, donde está la mayoría de la gente. Si tienen un poquito más de ganas o un poquito más de fuerza, cuando den la vuelta, cuando termine la vista del mar, van a poder apreciar el puerto interno. Ese puerto también fue históricamente muy famoso en Saint-Malo. También desde aquí vamos a poder cruzar, si queremos, enfrente con un servicio que es bastante barato, o inclusive contratar algún servicio que sea un poquito más costoso para ir a alguna de las islas o para ir a alguno de los destinos. Son todos transportes colectivos que, si bien están manejados por empresas privadas, tienen precios regulados, así que esperen gastar entre 2 a 10 euros el recorrido. Realmente económico como para poder conocer la zona desde un barco sobre el agua, sobre todo si el clima acompaña, porque acuérdense, estamos en Bretaña y en Bretaña las cosas son como en el norte de España. Cuando llueve, llueve y llueve mucho, y también llueve muy seguido, pero si tenemos la suerte de que el tiempo esté como cuando fuimos nosotros, van a poder apreciar este hermoso paisaje. Si damos una media vuelta a esta muralla, nos vamos a encontrar con la calle principal, y les dijimos en la intro que esta calle principal está llena de sorpresas, así que vamos directamente a ella. Y sí, porque esta calle principal está llena de tentaciones, y las tentaciones tienen que ver con que Saint-Malo es uno de los mejores lugares de Francia para poder degustar la repostería típica. Por supuesto, la estrella es el Queen Amand, si es que se dice así. Perdónenme siempre los franceses por lo mal que pronuncio el francés. Esta torta hecha con harina de trigo, mantequilla y azúcar, que es riquísima, a la cual por supuesto se le puede agregar lo que uno quiera, pero también están los crepés que se hacen ahí adelante de uno mismo, como para que uno los pueda disfrutar, y que también se rellenan con muchísimas cosas. Y si con todo esto ustedes aún no quedan conformes, por supuesto van a poder tomarse un café, una cerveza y además un rico helado. De hecho, en el punto principal de la ciudad hay una heladería gigante donde la gente hace unas colas grandísimas como para poder degustar uno de estos helados. Así que, como les dije, una ciudad llena, pero llena de tentaciones. Obviamente todo está orientado al turismo, hay muchísima venta también de estos productos típicos franceses, made in China, que por supuesto son trampas para turistas, y uno, salvo que quiera comprar un recuerdo para un familiar o algo así, no justifica por supuesto comprarlos. Aquí también hay muchos restaurantes donde vamos a poder comer la comida típica de Bretaña, pero también la de toda Francia. Pero si nuestro presupuesto no es el mejor o queremos ahorrar dinero, siempre tenemos, como en todas las ciudades francesas, la oportunidad de poder comprar buena comida dentro de los supermercados. Y es una recomendación que les estamos dando aquí y que vamos a seguir dándoles en otros videos. Las cadenas normales, las que conocemos tanto en España como en el resto de Europa, venden mucha comida lista para llevar. Inclusive en algunos lugares hay microondas donde uno la puede calentar, y si no, directamente, si es fría, comer muy cerquita en alguna plaza, porque todas tienen algún lugar perfecto donde uno se puede sentar unos minutitos, por ejemplo, para degustar un rico sándwich francés, una baguette de esas que están bien pero bien hechas. Así que cuéntenlo como alternativa, porque por unos pocos euros van a poder comer casi tan bien como en un restaurante. Y recuerden además que en Francia no está prohibido tomar una cerveza en público, así que si queremos acompañarla con una cerveza de lata, también lo vamos a poder hacer.
una buena idea por si nuestro presupuesto no es el mejor. Y por supuesto, si nos sobran unos minutos, fundamentalmente porque está ahí mismo en el centro de todo, no habría que dejar de ver la Catedral de Saint-Malo, la Catedral San Vicente de Saint-Malo. Es una catedral que por supuesto no tiene absolutamente nada que ver, por ejemplo, con la de Orleans o con la de Amiens. Es más modesta, más pequeña. Fue reconstruida como todo su entorno luego de la Segunda Guerra Mundial y hoy parece una catedral, una iglesia bastante más moderna. Si tenemos un rato, si tenemos ganas, si hace mucho calor, las catedrales son siempre un buen refugio como para poder pasar unos minutos y de paso embebernos un poquito en lo que fue la historia. Y por cierto, si quieren que les cuente una anécdota que tiene que ver con la historia de Saint-Malo, esto se refiere a que los alemanes, después del día D en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados llegaron a las costas de Normandía, resistieron en este lugar, en Saint-Malo, muchísimos meses. Fue uno de los lugares que más costó liberar e incluso se pudo recién hacer prácticamente al final de la guerra, luego de la destrucción total de toda la ciudad. Ahora nos vamos hacia el área para autocaravanas, que es lo que alguna vez fue el camping de Les Iliots. Esto era un camping tradicional, normal, con baños, con todos los servicios, que luego, como muchos otros campings en Francia, se transformó en un área para autocaravanas. Ustedes saben, mantener un camping, sobre todo en una ciudad grande, con los costos laborales y todo lo demás, es muy complejo. No justifica, no es rentable ni para los particulares, las empresas ni los ayuntamientos. Y han descubierto con el tiempo que un área de autocaravanas es bastante más simple de manejar y se pueden dar servicios parecidos. En este caso, esta área para autocaravanas a nosotros nos costó 14 euros por día con los servicios que vamos a detallar. Les cuento que en esta área, que tiene 150 posiciones, es bastante difícil conseguir lugar, sobre todo cuando estamos en temporada. Así que si quieren conseguir un lugar que sea más o menos bueno, vayan temprano. Si lo consiguen, el lugar normalmente va a ser bueno, va a estar bajo los árboles y además va a estar en una superficie totalmente plana. La mayoría de las posiciones están sobre césped, pero un césped bastante bien cuidado. Así que eso no va a ser un inconveniente. El tamaño, con los estándares franceses, grandes, recuerden, era un camping, así que ahí van a poder poner prácticamente casi todo. Pero cuidado, porque también se dice que esta área para autocaravanas, que es atendida por una persona pero en ciertos horarios únicamente, a veces se llena con más gente de la que se tiene que llenar y a veces se coloca más de una autocaravana en una posición. Lamentablemente no podemos hacer demasiado al respecto. Vamos a tener incluida la electricidad de 10 amperes de uso ilimitado y la carga y descarga de agua, que la podemos hacer en 2 lugares de este ex camping. No hubo ningún inconveniente tanto con la electricidad como con la carga y descarga de aguas. Por lo demás, en la entrada de esta área de autocaravanas hay un camión que vende pizzas y que va prácticamente todos los días de la semana. Y además hay otros camiones, esos food trucks que ahora están tan de moda, que van en diferentes días a vender también productos regionales. A unos 400 metros tenemos una boulangerie y hay lugares como para poder hacer la compra diaria. Pero si queremos realmente ir a un supermercado, vamos a tener que caminar unos 2 kilómetros aproximadamente y a un hipermercado unos 3 kilómetros. Por lo demás, como dijimos al principio, tenemos transporte público a la ciudad a menos de 400 metros también de esta área para autocaravanas, que consideramos que es más que razonable por el precio que pagamos. Lamentablemente no tenemos más servicios adicionales. Hay baños, pero están cerrados. Eran los baños que pertenecían obviamente al camping. En estos momentos no están operativos. Lo que sí está operativo es un pequeño lugar donde se puede lavar y secar la ropa con las máquinas por los valores que generalmente se cobran en estos lugares. También es de destacar que a unos 200 metros de la entrada del camping hay un baño público de acceso para todo el mundo. Si tenemos la suerte de que esté limpio, lo vamos a poder utilizar. Cuando fuimos nosotros estaba muy sucio. En este punto, y como siempre, los invitamos a suscribirse y activar la casilla de notificaciones, porque esto ayuda al canal, pero también ayuda a toda la comunidad. Y si le gustó el video,
los invitamos también a hacer like porque esto le gusta al famoso algoritmo de YouTube. Tenemos casi 200 videos en línea en estos momentos, así que seguramente a alguno les tiene que gustar y los invitamos a ver, aunque sea uno más que este. Ahora mismo también ponemos en pantalla la ubicación exacta de esta área para autocaravanas ubicada en la ciudad de Saint-Malo, por si ustedes están en la zona y quieren visitarla. Esperamos como siempre que les haya servido, esperamos como siempre que les haya gustado y hasta la próxima. Este es un video de Autocaravana Práctica.